Perfecto. Muy bien, entonces hoy día ya estamos en la sesión número 9. Seguimos en la segunda unidad del curso en la que hemos visto que se van a cumplir estos dos objetivos, ¿no? Primero, desarrollar criterios de planificación y programación de tareas de mantenimiento para la optimización de recursos. Esto ya lo hemos ido cumpliendo, ¿correcto? Y obviamente ya debe estar clarificado. Luego, analizar las variables de los indicadores de mantenimiento para la mejora continua, nos dice, ¿no? Y esto en la mejora continua, obviamente, de los procesos, ¿no? En todo lo que son procesos industriales. Y trabajando con métricas internacionales, ¿sí? Eso empezamos a ver desde ahora, ¿ya? Porque justamente ahí si vamos al desglose de lo que hemos ido logrando, pues ya hemos ido logrando, ¿no es cierto?, hasta este objetivo, ¿sí? Entonces, a partir de ahora vamos a empezar con, por ejemplo, en la sesión de ahorita hasta las 3:30, vamos a hacer cálculo de parámetros que intervienen en el cálculo o en la determinación de la disponibilidad operacional para el desempeño de equipos industriales. Este es un indicador muy conocido, ¿correcto? Pero que hay que saber entenderlo, porque hay muchas variables que están atrás de esta disponibilidad operacional. Entonces, no solamente se trata de hacer el cálculo y se acabó, no, sino tengo que entender qué cosa está atrás de esa disponibilidad operacional, ¿ya? Entonces vamos a empezar a trabajar con un aspecto conceptual, ¿sí? Pero sobre todo de análisis de variables. Esta disponibilidad operacional es un indicador. Habrán escuchado ustedes hablar del término KPI. KPI son las siglas de 3 palabras, Key Performance Indicators, ¿ya? Que son indicadores clave de desempeño. Y eso se trabaja a todo nivel, no es que sea específico de la gestión del mantenimiento. Pero así como se trabaja a todo nivel, entonces se entra a trabajar con KPIs de la gestión del mantenimiento. Y esta disponibilidad operacional es un indicador, o es uno de los indicadores más bien más fuertes, ¿ya? Es el indicador que tal vez reconoce toda una empresa, toda una organización, que es el que lo vincula directamente al manejo adecuado o a la gestión adecuada de sus equipos, de los equipos productivos que posee esta empresa, ¿ya? Entonces vamos a entender este indicador. Para entenderlo, hay que verlo desde el punto de vista de los dos panoramas en los que reflejo este indicador. Vamos a ir a Pizarro. Generalmente cuando yo hablo de indicadores, pues el indicador se usa para medir situaciones del pasado, ¿ya? Entonces, voy a poner acá como una línea de tiempo, ¿no? Yo estoy hablando de esta línea que es, digamos, el presente, ¿correcto? El hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace con los indicadores? Bueno, los indicadores se va llevando un control, ¿no es cierto?, del histórico, de lo que va pasando con estos elementos. Entonces se va haciendo un monitoreo, ¿ya?, de los indicadores.
¿sí? Y a partir de eso yo voy obteniendo pues los valores que pueden tener esos indicadores. Voy haciéndole un seguimiento, voy evaluando sus tendencias, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es cuando lo veo desde el pasado. Pero hay indicadores que también yo puedo generar una proyección a futuro, ¿sí? Entonces yo podría decir también, bueno, entonces yo puedo tener indicadores que ahora en el presente los determine pensando en el futuro, ¿ya? Pero esto ya no se basa en un monitoreo como si cuando lo hago del pasado, ¿no? Sino simplemente acá hago una proyección, ¿sí? Y si se darán cuenta, pues en una proyección, ¿qué cosa me puede afectar? Me pueden afectar, por ejemplo, el aspecto de la probabilidad, porque las proyecciones tienen probabilidades, ¿sí? Y eso de tener probabilidades me refleja justamente la existencia de que para estos indicadores que esté haciendo esa su proyección, haya algún determinado margen de error, ¿sí? Entonces, eso es, cuando proyecto, es probable, ¿por qué? Porque tengo márgenes de error. En cambio, en el monitoreo no, el monitoreo yo estoy levantando información del pasado y en función a esta información estoy haciendo sus cálculos, ¿ya? Entonces, esos puntos tenemos que entenderlos. Vamos a empezar a ver nuestros indicadores, tanto a nivel de cálculo, porque estoy monitoreando situación del pasado, como a nivel de proyección. Entonces, entendamos esas situaciones particulares, ¿ya? Ahora, antes de hablar del indicador como tal, yo tengo que entender que los equipos, que la maquinaria, por ejemplo, la maquinaria pesada, que es nuestro caso, pues en un periodo de trabajo, ¿sí? Yo puedo ponerle ahí un periodo de trabajo. Yo tengo que entender que hay distintos tiempos que están dados dentro de este periodo. ¿A qué me refiero? A que no todo el periodo de trabajo de una máquina es productivo. Mucha parte o muchas fracciones de estos periodos de tiempo son improductivos, ¿ya? Y lo peor que en muchos casos ni siquiera son improductivos, pero necesarios, sino encima son improductivos e innecesarios. Entonces yo tengo que poder entender, ¿sí?, qué hay adentro de los periodos para poder conocer un poquito más qué cosa y cómo se está desempeñando mi equipo o mis equipos dentro de ese periodo de trabajo, ¿ya? Por ende, se trabaja acá con lo que se denominan los tiempos de trabajo, ¿ya? Los tiempos de trabajo. Y esto es independiente de si voy a hacer proyección o voy a hacer cálculo de situación del pasado, pero no independiente por la forma en la que voy a calcular. Independiente porque voy a tener los mismos tiempos de trabajo, no en número, sino a nivel de identificación de los tiempos. Pero después, la forma en cómo yo me base a hacer la medición histórica de los tiempos de trabajo o la proyección va a ser diferente, ¿ya? Entonces lo que voy a mostrar, y para que ustedes puedan entender en el ejemplo, voy a trabajar los tiempos de trabajo en proyección, ¿ya? Los voy a hacer en proyección.
está. Y lo primero que voy a hacer es, voy a definir para qué periodo de trabajo. Un periodo de trabajo se define por un periodo de tiempo sobre el cual quiero desarrollar estos trabajos. Yo podría decir, periodo de tiempo puede ser diario, perfecto. Un día va a ser periodo de tiempo. También puede ser semanal, correcto, periodo de tiempo semanal. También puede ser trimestral, 3 meses, periodo de tiempo. ¿Sí? Puede ser mensual también, ¿correcto? Puede ser semestral, ¿sí? Y puede ser anual, cualquiera de esos, ¿ya? Yo, por ejemplo, me voy a basar a un periodo de tiempo anual. Ahí está, lo voy a poner así. En proyección en un periodo de tiempo anual. Entonces acá van a entrar los conocidos tiempos de trabajo. Y va a aparecer el primer tiempo, que es el que se denomina tiempo calendario. ¿Ya? Entonces voy a poner acá tiempo calendario. Tiempo calendario. ¿A qué se referirá ese tiempo calendario? Bueno, el tiempo calendario hace referencia a los tiempos tal y como están considerados en un calendario. Pero acá va a venir la gran diferencia. Cuando yo hago proyección, ¿sí? Cuando yo hago proyección, este tiempo calendario se basa ¿a qué cosa? A un calendario denominado laboral y a un calendario financiero. ¿Ya? ¿Y qué me dice? Tanto un calendario laboral como un calendario financiero. Me dicen que los 12 meses del año se consideran con 30 días. Que cada mes del año tiene 30 días. ¿Correcto? Entonces, mi tiempo calendario estaría basado, como ustedes verán, a 12 meses, ¿no es cierto? Y hasta este momento a 30 días, pero ¿cómo así? Estamos hablando de 12 meses en el año, ¿no es cierto? Espérenme, acá falta ponerle la así. 12 meses en el año y 30 días, como hemos dicho, obviamente por mes, ¿no es cierto? Entonces 30 días por mes, ¿ya? Y miren que desde el periodo anual he bajado a meses y de los meses he bajado a días, pero en general los tiempos de trabajo se definen en horas. Entonces, ahora voy a decir, ¿y cuántas horas habrá por día? Porque ya son los días. 24 horas. ¿Sí? 24 horas por día. ¿Ya? Ahí está. 24 horas por día. Entonces, al final de cuentas, si ustedes multiplican, ¿cuánto será el tiempo calendario anual? Porque estoy en un periodo anual. Entonces multiplicarán, ¿no es cierto? 12 por 30 por 24 y me darán la respuesta. ¿Cuántas horas tenemos por año? Según ese tiempo calendario. A ver, calculen. Perfecto, Walter. Entonces dice que tenemos
8.640 horas, pero por año. ¿Ya? Ese es el tiempo calendario. Y muy aparte de que es un tiempo que está establecido en función del calendario, yo tengo que entender que las máquinas, justamente al ser equipos, al ser maquinaria, estos equipos podrían estar disponibles los 12 meses del año, los 30 días del mes y las 24 horas del día, ¿no es cierto? Porque no tienen que ir a almorzar, no tienen que ir al baño, ¿no es cierto? No tienen que dormir, ¿sí? Son equipos, ¿correcto? Entonces están disponibles durante esa cantidad de horas por año. Por ende, el tiempo calendario es en realidad un tiempo disponible de la maquinaria según los calendarios laboral y o financiero. ¿Correcto? Ya saben, el tiempo disponible, ¿correcto? Pero ahora, dentro de ese tiempo disponible que tienen mis equipos, yo como empresa defino, según mi política laboral, defino los horarios de uso, ¿sí? Entonces, yo digo, por ejemplo, bueno, yo no voy a utilizar los días domingo la maquinaria y no la voy a utilizar las 24 horas al día, porque simplemente mi operación no lo admite, ¿ya? Entonces, dentro de este tiempo calendario, yo como empresa lo que voy a hacer es que voy a aprovechar parte de nada más. Así vamos a ponerlo, ¿ya? Ahí está. Y a ese espacio de tiempo que he colocado ahí, se le denomina tiempo utilizado. El tiempo utilizado. El tiempo utilizado es este tiempo que justamente está definido por lo que dije, que es el tiempo que voy a utilizar los equipos. Utilizarlos productivamente y también improductivamente, porque muchas veces se utilizan los equipos improductivamente. Ese tiempo utilizado está basado de acuerdo a la operación de la empresa, a lo que la empresa tiene como política, ¿no es cierto?, empresarial o fundamentada en su horario de trabajo. Y entonces se darán cuenta que al lado derecho de este tiempo utilizado me queda un espacio en blanco, ¿no es cierto? Entonces vamos a marcar ese espacio en blanco y vamos a ver de qué se tratará. Pues se trata de lo siguiente. Ese espacio que he marcado con color rojo, que voy a jalar una flecha porque no me va a alcanzar el espacio, se denomina tiempo de stand-by o simplemente de no uso, ¿ya? De no uso de la maquinaria. Tiempo de stand-by. ¿Correcto? Ahí está, ese es el stand-by. ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos a poner en otra condición. La condición es la siguiente. Voy a abrir otra pizarra. Voy a estar trabajando en dos pizarras a la vez, ¿ya? Me voy a poner en la condición en la que la empresa, para la cual vamos a hacer el ejemplo para conocer los tiempos de trabajo, la empresa, ¿sí?, dice que va a utilizar los equipos en doble turno, ¿sí? Van a utilizarla en doble turno, ¿ya? Entonces voy a poner acá el horario. Entonces vamos a poner, van a trabajar de lunes a sábado, ¿ya? Ahí está, eso es lo primero. Desde las 7
AM en un primer turno, ¿ya? Hasta las 4 de la tarde, ¿sí? Y dentro de ese horario, como mi maquinaria pesada tiene un operador, entonces el operador tiene que almorzar. Y va a almorzar de 12 a 1, ¿correcto? Luego de ello, va a entrar el siguiente turno a las 4 p.m., ¿ya? Y van a trabajar hasta la 1 a.m., ¿correcto? Así en ese turno. Se pondrán sus torres de iluminación, ¿no? Para que la operación no tenga ningún problema. Y acá también los operadores, bueno, van a tomar un horario de refrigerio que va a ser de 7 a 8 de la noche, ¿correcto? Entonces vamos a empezar a calcular su tiempo utilizado, tiempo de uso de la maquinaria, ¿correcto? Entonces, lo primero que yo tendría que definir es que me estoy basando a un periodo anual. ¿Sigo teniendo 12 meses? Y me dirán ustedes que sí, ¿no es cierto? Porque es periodo anual. Perfecto. Entonces tengo los 12 meses por año. ¿Ya? Ahora, como hicimos con el tiempo calendario, dice que el calendario laboral o financiero me dice que hay 30 días por mes. Pero eso sería si considero también los domingos. Y acá yo veo que en el horario se va a trabajar solo de lunes a sábado. Entonces, cuando yo trabajo en proyección y me baso a estos calendarios laboral y financiero, que tienen 30 días, se dice, estos meses típicos de acuerdo al calendario laboral o financiero, consideran que tienen 4 domingos. Entonces, si mi máquina se va a usar de lunes a sábado, quiere decir que ya no voy a utilizar los 26 días, perdón, los 30 días, sino más bien 26 días, porque el mes típico es de 30 días y tiene 4 domingos que no uso. 30 menos 26, menos 4, perdón, 26. Entonces voy a tener acá 26 días por mes, ¿correcto? Y ahora vamos a las horas. En las horas yo me doy cuenta que este doble turno me trae que en el primer turno van a trabajar de 7 a 4. 16 menos 7 son 9 horas que están ahí. Pero dentro de esas 9 horas hay una hora dedicada a refrigerio, ¿sí? Del operador. Durante ese refrigerio, ¿la máquina está operando? No. No está siendo utilizada, ¿correcto? Además. Entonces, por ende, solamente van a haber 8 horas de uso. Y en el otro turno, de 4 a 1 de la mañana, hay 9 horas, con una hora de refrigerio, hora de no uso. Por ende, tengo otras 8 horas. Entonces, estoy utilizando 16 horas por día. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto sería mi tiempo utilizado? Tiempo utilizado. Voy a abreviar, ¿ya? Tiempo utilizado. No es tiempo útil, sino tiempo utilizado, ¿ya? Entonces, ¿cuánto le sale? Ya está, Carlos ya calculó. A ver los demás. Perfecto, muy bien. Listo, Daniel. Luis Chambi, muy bien. Entonces tenemos 4.000
992 horas por año de tiempo utilizado. ¿Sí? Entonces se darán cuenta, miren, ustedes, voy a utilizar 4.992 horas por año, de un total de 8.640 horas por año disponibles que tiene mi máquina. No voy a utilizar el 100% de horas, solo parte de esas horas. ¿Ya? Ese es el tiempo utilizado. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Dentro del tiempo utilizado, yo uso la maquinaria. ¿Pero cómo la uso? La uso solamente productivamente hablando. ¿Y qué pasa cuando le hago mantenimiento preventivo? ¿La estoy usando? Claro que la estoy usando, pero improductivamente. Pero es un tiempo necesario. ¿Qué pasa cuando estoy reparando la máquina? Bueno, es un tiempo también que se convierte en improductivo, pero también pues necesario, o sea, porque tengo que reparar la máquina. Pero lamentablemente por la condición en la que se presentó la falla, ya es un uso más bien que debería catalogarse como innecesario, dado que debería tratar de evitar la ocurrencia de esos eventos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el uso de la máquina es diverso. La utilizo en diferentes momentos, ¿sí? Haciendo diferentes actividades con la maquinaria, ¿correcto? Entonces, eso es lo primero que hay que comprender respecto a los equipos, que no todo su uso es productivo. No vayamos a pensar que dentro del tiempo utilizado siempre el equipo va a estar produciendo horas de trabajo o va a estar generando producción de material. No, no siempre. Yo voy a utilizar la máquina y está detenida, pero la estoy utilizando para justamente lograr que se pueda garantizar el mejor desempeño de las máquinas. Entonces el uso a nivel de mantenimiento es ese, el garantizar el mejor desempeño de las máquinas. ¿Ya? Entonces, miren lo que va a pasar. Dentro del tiempo utilizado van a aparecer justamente esas nuestras denominadas paradas programadas. ¿Ya? Ahí las estoy marcando, ¿ya? Entonces aparecen esa zona, ¿correcto? Que se denomina la zona de paradas programadas, ¿sí? Paradas programadas. Todo lo que tendría que ser mantenimiento preventivo, proactivo en general, entra acá, porque es programado, o sea, es algo que sé que está mapeado, ¿ya? Entonces, pero adicionalmente a las paradas por mantenimiento también hay otras, que son incluso temas de operación. Entonces, también las voy a considerar, ¿ya? Entonces, vamos a hablar justamente de esas paradas programadas, ¿ya? Entonces, acá entran las paradas programadas. Estas paradas programadas que en principio habíamos dicho, ¿no es cierto?, que podía ser mantenimiento programado, ¿correcto? Luego hay otras operaciones, por ejemplo, para garantizar el buen desempeño de la máquina en la operación. Por ejemplo, a las 7 de la mañana
que empezaría el turno de esta empresa, hay un operador que va a entrar a la empresa y que va a empezar a trabajar con la máquina. Pero esta máquina ha estado detenida desde la 1 de la mañana del día, o bueno, de este día, ¿no es cierto?, que estaría iniciando, o perdón, desde las 4 de la tarde del día anterior hasta 1 de la mañana de este día que está empezando. Ha estado trabajando y la máquina ha parado, ¿no es cierto?, desde la 1 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Estuvo seguramente en el campamento del lugar de la operación, qué sé yo, en el lugar donde se dejan los equipos. Y entonces este operador llega y de frente se subirá a su máquina y empezará a trabajar con la máquina. No, seguramente por proceso él tendrá que hacer una recepción de la máquina. ¿Sí? Va a hacer una recepción, levantar un documento que se llama checklist, por ejemplo. Entonces, para poder definir en qué condiciones está recibiendo la máquina. ¿Ya? Entonces yo voy a poner así, por ejemplo, checklist de entrega. ¿Ya? Y también va a haber de devolución. No solamente es de entrega, sino hay también checklist de devolución. Entonces él hace una revisión y pasa un tiempo, porque la máquina no está operando, pero ya está dentro de su horario de trabajo. Entonces la está utilizando improductivamente, pero seguramente es un uso necesario. ¿Ya? Luego tengo el checklist de devolución también. ¿Por qué? En el caso del segundo operador, que opere la máquina de 4 pm hasta a 1 de la mañana, a la 1 de la mañana él tiene que devolver la máquina. Y al devolver, le van a hacer una recepción y también bajo un checklist para poder contrastar. La máquina salió así y ahora regresa así, ¿no? La idea sería que no haya habido ninguna diferencia, pero muchas veces puede ser porque están en plena operación y en plena operación pueden suceder N cosas, pero para eso se genera ese proceso. Entonces, otra vez, la máquina se está utilizando improductivamente, pero de manera necesaria. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, a las 4 de la tarde? A las 4 de la tarde, operador 1 está con la máquina y llega operador 2. Tiene que recibir la máquina. Entonces, hay un también checklist de cambio de turno, por ejemplo. ¿Ya? Y es otro uso que se le está dando a la máquina que es improductivo, pero necesario. Un checklist de cambio de turno. ¿Ya? De ahí, ¿qué más se puede dar? Con nuestra maquinaria pesada, seguramente habrá momentos en los que voy a hacer su abastecimiento de combustible. Estoy usando la máquina, sí, pero no productivamente, ¿no es cierto? Todavía no está produciendo material. Después habrá un momento en el que haya una preparación de la máquina, ¿sí? Por ejemplo, cuando empezamos una operación diaria, calentamos el motor del equipo. Entonces, en ese momento también es una situación improductiva, pero necesaria. ¿Ya? Miren, esa es una lista de paradas programadas. Todo esto yo lo puedo saber. Acuérdense que estoy llevándolo desde el punto de vista de proyección. Todo esto yo lo puedo saber que se va a dar. Con qué tiempos, ¿no es cierto? Y con qué frecuencia. ¿Sí? Entonces imagínense, para seguir con el ejemplo, imagínense que a este ritmo, ¿no es cierto?, del 4.992 horas, pues haya previsto que a nivel de mantenimiento programado se deberían ejecutar, vamos a ver, entre 250, se deberían ejecutar
18 servicios de mantenimiento. ¿Ya? Estoy poniendo ya el ejemplo. Entonces vamos a poner acá. ¿Ya? 18 servicios de mantenimiento en total. Así voy a abreviar, ¿ya? Ahí está, 18 servicios de mantenimiento, ¿ya? Y la duración total, pues vamos a ponerle, a ver, 18, ya, con 32 horas de parada, ¿ya? O de repente, sí, está bien, 32 horas. Lo que ha representado, ¿ya? 32 horas por año. Ahí está. Entonces ya tengo, por ejemplo, una primera parada programada que es mantenimiento programado. 32 horas por año. Después, checklist de entrega y devolución. Yo acá lo que tengo que ver es que cada día que se vaya a utilizar la máquina, voy a tener un checklist de entrega, un checklist de devolución. Entonces, ¿cuánto tiempo me demora el checklist? Por ejemplo, voy a poner un valor, ¿ya? 15 minutos por checklist, ¿ya? Ahí está, 15 minutos por checklist. Entonces, vamos a hacer el cálculo. ¿Cuánto tendría en total ya en tiempos? Tendría 15 minutos en horas, se supone que son 0.25, ¿sí? Ahora, eso se va a hacer todos los días que se vaya a utilizar los equipos. ¿Cuántos días utilizo por mes? 26 días por mes. Y con 12 meses por año. Entonces, pero además estoy hablando de que hay un checklist de entrega y uno de devolución. Entonces, voy a tener lo siguiente, ¿no? Ahí ustedes pueden ver. 0.25 la duración del checklist. 2 porque son 2 checklists por día. Uno de entrega, uno de devolución. Uno de entrega 7 de la mañana, uno de devolución 1 de la mañana. ¿Ya? 26 porque son 26 días de uso. 12 porque son 12 meses por año. Entonces, esto, ¿cuánto me va a resultar dando? A ver, por favor, calculemos. 156, ¿correcto? 156 horas por año. Miren, en los checklists, 156 horas por año. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Checklist de cambio de turno. Igual vamos a ponerle que son 15 minutos también, ¿ya? 15 minutos por checklist. Y acá va a ser algo muy parecido. Solamente que ya no tengo 2 por día, sino tengo uno solo por día. Entonces, 0.25 por 26 por 12. ¿Sí? Ahí está, 0.25 por 26 por 12. Ya está, entonces son 78 horas por año, ¿no es cierto? Ya está, perfecto. Ahora dice abastecimiento de combustible. Eso también tengo que proyectarlo, ¿no es cierto? A ver, hay una pregunta. Respecto al abastecimiento de combustible, podemos ver, ¿no es cierto?, que, bueno, se tiene mapeado más o menos que van a operar 16 horas por día, ¿ya? Y que, por ejemplo, estoy haciendo proyección, ¿ah? 16 horas por día y a un consumo de 3 galones por hora o 3.5, estoy hablando más o menos de 56 galones. Dependiendo de la máquina, sus tanques pueden estar en 70, pueden estar en 50, ¿no? Entonces, miren, en algunos casos, por ejemplo, si el tanque de combustible es más pequeño, voy a tener que hacer 2 abastecimientos, ¿no es cierto?, en el día.
Pero digamos, vamos a decir lo siguiente, a este ritmo yo calculo que va a haber un abastecimiento diario. Entonces, voy a poner así, cada abastecimiento me dura 15 minutos, ¿ya? También 15 minutos por abastecimiento, pero ya voy a poner así que va a ser por día, cada día 15 minutos, ¿ya? Un abastecimiento diario. Entonces vamos a tener muy parecido a lo de arriba, 0.25 por los 26 por 12, y esto va a ser igual otra vez a 78 horas por año. ¿Ya? Y por último, preparación de máquina. Bueno, preparación de máquina, para que nos dé también así valores, vamos a ponerle 15 minutos, ¿ya? 15 minutos también por día, ¿ya? Y pueden haber otro tipo de paradas programadas también, ¿correcto? De repente se consideran actividades de limpieza, qué sé yo, que yo las consideraría dentro de la preparación de la máquina. Mientras voy calentando toda la máquina, voy avanzando con esto, ¿no? Y ahí está, 0.25 por 26 por 12, igual 78 horas por año. Entonces hago la suma de todas estas horas que hemos calculado y cuánto entonces al final tendría de paradas programadas en total. A ver, me dan el número, por favor. Entonces tenemos 422 horas por año, ¿correcto? 422 horas por año son uso de la máquina improductivo pero necesario, ¿correcto? Y entonces, ¿qué pasará? ¿En qué se traduce esto? Bueno, se traduce en que esa diferencia justamente del tiempo utilizado menos las paradas programadas van a aparecer por acá, ¿ya? ¿Sí? En algo que se llama tiempo planificado, ¿ya? Tiempo planificado. Ahí está. ¿A qué se refiere ese tiempo planificado? Bueno, ese tiempo planificado representa la expectativa de tiempo productivo que voy a tener respecto al equipo. ¿Por qué expectativa de tiempo productivo? Porque ya sé que si yo uso este tiempo verde, ¿no es cierto? Pero dentro de ese tiempo verde voy a tener todo este tiempo rojo, me va a quedar solamente este tiempo azul, ahora como la posibilidad de que todo ese tiempo sea realmente productivo para la máquina. ¿Sí? Posibilidad. Por eso que estoy hablando de expectativa de tiempo productivo. ¿Ya? Entonces vamos a colocarlo acá. Ese tiempo planificado, vamos a ponerlo así en azul, tiempo planificado, ¿a qué sería igual? Sería igual al tiempo, me alcanzará a ver, tiempo utilizado menos las paradas programadas, ¿ya? Y entonces ustedes me dirán ahora cuánto es el tiempo planificado. Tiempo planificado. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale el tiempo planificado? Calculen, por favor, la diferencia. Muy bien, entonces el tiempo planificado sería 4.570 horas por año, ¿correcto? 4.570 horas por año. Ahí está. Entonces, esa es la expectativa de trabajo productivo, ¿no es cierto? O de horas de trabajo productivo que se va a tener
respecto a estos equipos, ¿sí? Ahora, dentro de este tiempo planificado, se nos viene otro tipo de paradas, ¿sí? Pero ya son paradas que yo no puedo visualizar que se van a venir. Son aquellas paradas que justamente se denominan paradas no programadas, porque son imprevisibles, ¿ya? Entonces ahí voy a colocar estas paradas que justamente les menciono, ¿ya? Ahí está, las paradas no programadas. Paradas no programadas, ¿sí? Ahí está. Paradas no programadas. Y ustedes también ven, pues, que estas paradas programadas, ¿no? Que, por ejemplo, a nivel de mantenimiento podría ser cualquier mantenimiento correctivo que está saltando ante la existencia de una falla, que yo no puedo programar cuándo va a venir la falla, ¿no es cierto? Entonces, no puedo saber cuándo va a venir la parada no programada. Entonces, estas estarán viendo que están dentro del tiempo planificado y que ya me están quitando parte de ese tiempo. ¿Y lo que sobra qué será? Bueno, lo que sobra de este tiempo planificado, ¿correcto? ¿Qué es esto? ¿Ya? Así. Es lo que se denomina uptime, ¿ya? Uptime o tiempo neto productivo, ¿ya? El uptime también tiempo neto productivo. Uy, caray, espérense, vamos a corregir, ¿ya? He escrito otra cosa. Entonces ahora sí, uptime, tiempo neto productivo, ¿ya? Este tiempo neto productivo es el que realmente se espera que el equipo trabaje en producción, ¿ya? Es el que realmente se espera que trabaje en producción. Acuérdense que esto lo estamos viendo desde el punto de vista de proyección, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo proyectar cuántas horas de paradas no programadas van a haber. Entonces, acá ya va a entrar un primer indicador, ¿ya? Y este indicador, que además ya vamos a verlo desde sus otras variables ahora más tarde, ¿ya? Pero ya lo vamos a mencionar. Este indicador se llama disponibilidad mecánica o disponibilidad inherente, ¿ya? ¿Qué pasa? Que el hecho de yo poder decir, respecto a este tiempo planificado, las paradas no programadas representan un 10%. Es decir, yo estaría diciendo que de este tiempo planificado, el equipo no está disponible 10% de las horas. ¿Correcto? Entonces, esa disponibilidad, que la voy a conocer así, disponibilidad mecánica, ¿ya? La disponibilidad mecánica, miren, va a ser así. El uptime sobre el tiempo planificado, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo? En realidad me está diciendo que el uptime, el tiempo neto productivo, representa cierto porcentaje del tiempo planificado. Más bien yo voy a pensar en lo positivo, ¿no es cierto? No voy a pensar en lo negativo, como hace rato les dije, va a estar indisponible,
No, yo quiero ver lo contrario, yo quiero ver la disponibilidad. Entonces yo veo acá que cuando relaciono este uptime con el tiempo planificado, me va a dar esa disponibilidad mecánica. Pero ustedes entiendan bien claro esto, que dentro de esta disponibilidad mecánica solamente están las paradas no programadas, nada más que las paradas no programadas. Estoy viendo cómo me afecta en el proceso productivo las paradas no programadas. ¿Ya? Esto para poder tomar en cuenta ese indicador. ¿Y por qué lo pongo ahí? Porque a nivel internacional se dice que la disponibilidad a nivel general, no estoy hablando de este tipo de disponibilidad, sino que la disponibilidad A es por sus siglas en inglés la disponibilidad empieza con A, ¿ya? Entonces, esta disponibilidad se dice que debería ser mayor o igual a 90%, ¿ya? Se dice que la disponibilidad debería ser mayor o igual a 90%. Ojo, repito, no estoy hablando acá completamente de la disponibilidad mecánica, ¿ya? Pero se toma esta referencia. Entonces, cuando yo hago proyección, yo digo, bueno, esta es mi disponibilidad mecánica, voy a hacer que logre lo mínimo que se tiene como expectativa a nivel internacional, que es ese 90%. Entonces yo digo ahora, ya tengo el tiempo planificado. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, voy a tomar en consideración ese aspecto de la disponibilidad, ¿no es cierto? Y voy a decir, entonces voy a proyectar que mi disponibilidad mecánica sea 90%, aspirando a estar al mínimo de esa condición internacional. Entonces, ¿cuánto saldría el uptime con esta disponibilidad? A ver, ustedes me dirán, ¿cuánto sería el uptime? Si yo sé que la disponibilidad mecánica es el uptime sobre el tiempo planificado y estoy haciendo que la disponibilidad mecánica para proyección sea 90%, entonces, perfecto, ya me ponen ahí disponible para los equipos, ¿no es cierto? Hemos ido bajando a través de los tiempos hasta llegar a su tiempo realmente productivo. Y el ejemplo que hemos hecho ha sido una proyección, ¿correcto? Ahora, para calcular estos tiempos de algo que ya pasó, ahí ya no me voy a basar a este calendario laboral y o financiero. Me voy a basar al calendario tal cual del periodo que tenga que hacer la evaluación. Por ejemplo, si me dicen, calcula los tiempos de trabajo para el año 2019, entonces agarraré el calendario del Perú, por ejemplo, 2019, y empezaré a condicionar cómo es el régimen de trabajo de la empresa, si ellos consideran consideran los feriados, ¿no es cierto? ¿Qué otros días, por ejemplo, en la empresa han sido no laborables? ¿Sí? Sí, ¿cuál ha sido el horario? Entonces empezaré a sacar por meses mi cuantificación para que pueda tener finalmente cada uno de los 4 tiempos de ese año, que va a ser muy diferente probablemente a lo del año 2018, 2017. Cada año va a tener su propia cantidad de horas establecidas, incluso en el tiempo calendario. Pero cuando yo hago proyección, ahí sí no, porque ahí sí me estoy basando a ya saben, a un estándar, ¿no es cierto? A un estándar, ¿ya? Me baso a este estándar que es el calendario laboral y o financiero, ¿sí? Justamente esa disponibilidad es la disponibilidad que se denomina operacional. Miren, la disponibilidad operacional, a diferencia de la disponibilidad mecánica, considera
tanto paradas programadas como paradas no programadas. Por eso que la fórmula de la disponibilidad operacional es el uptime, ¿ya?, sobre el tiempo utilizado, ¿ya? Disponibilidad operacional es, ya saben, uptime sobre el tiempo utilizado. Diferencia respecto a la disponibilidad mecánica, que la disponibilidad operacional considera tanto paradas programadas como paradas no programadas. ¿Y qué me está reflejando esta disponibilidad operacional? Lo que me está reflejando es la proporción del tiempo que utilizo las máquinas que realmente es productivo. Repito, la disponibilidad operacional me muestra la proporción del tiempo que yo utilizo las máquinas que realmente es productivo. Eso es la disponibilidad operacional, ¿ya? Y está basada al uptime respecto al tiempo utilizado. Ya, estoy en el Canvas, disponibilidad operacional es lo que nos toca ver ahora. Entonces acá tenemos el caso, ¿ya? Ustedes ábranlo también y vamos a ver el caso que tenemos por resolver, ¿ya? Dice que es una explotación y venta de agregados, ese es el proceso productivo, que cierta empresa está dedicada a ese proceso productivo y tiene como horario de trabajo de lunes a viernes de 8 a 10 pm, 8 de la mañana a 10 pm. Con paralizaciones, dice, por refrigerios de 12 a 1 y de 7 a 8, ¿ya? A diario se realizan las siguientes actividades, me dice: recepción de equipo 15 minutos, preparación de máquina 15 minutos, abastecimiento de combustible 15 minutos, cambio de turno 15 minutos y devolución del equipo 15 minutos. Todo eso dice que es a diario. Ahora, para uno de sus equipos tienen el siguiente registro de servicios de mantenimiento preventivo. Miren, estamos hablando acá ya de un mes o de meses que ya han pasado, ¿correcto? Por eso que me está dando ya registros de mantenimiento. En el mes de enero dice que se ha realizado un PM1 con 3 horas y en febrero un PM2 con 5 horas. O sea, acá ya no van a hacer proyección, sino van a hacer cálculo de los indicadores, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a revisar primero el caso para que recordemos qué era lo que nos planteaba, ¿no? Nos hablaba de la empresa que se dedicaba a esto de la explotación y venta de agregados, con un horario de trabajo de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche y paralizaciones por refrigerios, ¿sí? Luego me decía que a diario se realizan esas actividades, ¿no? Recepción de equipo, preparación de máquina, abastecimiento de combustible y así, ¿no? Con sus tiempos. Ahora, acá me indicaba que en estos equipos, o para uno de sus equipos, para el que me van a pedir que calcule la disponibilidad operacional, se han realizado sus servicios de mantenimiento en esos meses, ¿sí? Luego también para esos meses me da la cantidad de horas en paradas no programadas, ¿sí? Probablemente sean fallas que ha podido tener ese equipo, ¿ya? Y de ahí me indica que hay que calcular la disponibilidad operacional de cada uno de los meses, ¿sí? Para ambos meses, dice, ¿no? Entonces, básicamente, este es el planteamiento, ¿ya? Y ahorita vamos a revisar, pero, cómo es que ha ido saliendo. Primero, periodo. Voy a aumentar acá para que ustedes lo tengan en cuenta. El periodo sería un periodo
mensual, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, periodo mensual. Ahí está ese periodo mensual. Y ya está, el periodo mensual. Muy bien. Entonces, les había dicho que era para enero, febrero 2020, ¿no? Entonces, como es histórico, yo no tengo que hacer ya una proyección basándome a calendarios laboral ni financiero, sino ver lo real, los calendarios, ¿no? Y cómo ha sido entonces el calendario del Perú en el año 2020 y específicamente en los meses de enero y febrero. Entonces, el primer tiempo que deberíamos calcular sería el tiempo calendario, ¿ya? Para el tiempo calendario, por ejemplo, para el mes de enero, ¿cuántos días ha tenido enero? Ha tenido 31 días. ¿Y cuántas horas tiene cada día? 24. Por ende, ustedes verán 31 por 24. ¿Correcto? Ya está. Febrero. En febrero tengo 29 días, o he tenido 29 días. Entonces, acá está. 29 días por 24 horas por mes. ¿Ya? Ese es el tiempo calendario en horas por mes. ¿Ya? Para cada uno de los 2 meses. Y si se dan cuenta ustedes, ya es variable el tiempo calendario, porque, claro, cada mes tiene su particularidad de días, ¿no es cierto? Tiempo utilizado. Acá ya me baso al horario de la empresa. Me dice, trabajan de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, con 2 horas de refrigerio, una de 12 a 1 y la otra de 7 a 8 creo que es. Entonces, de 8 a 10 de la noche serían 14 horas de uso. Pero como hay 2 horas de refrigerio, tendrán que ser 12 horas de uso. ¿Ya? Eso es a nivel del día. Pero ahora, en enero, como me dice que ha sido de lunes a viernes, entonces yo voy contando semanas, ¿no? Por ejemplo, esta semana la voy a dejar para el final. La semana 2 solamente tiene del 6 al 10. Y esto se repite hasta la semana 5. Entonces tengo 4 semanas con 5 días de uso. 4 por 5, 22. Más el jueves 2 y el viernes 3, 22 días de uso. No le voy a considerar el feriado de Año Nuevo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, 22 días de uso en enero. 22 días de uso, ahí está, por las 12 horas diarias de uso. ¿Sí? 12. ¿Qué habrá pasado en febrero? A ver, en febrero, igual tengo 4 semanas con semana de lunes a viernes completo. 20 días, ¿no es cierto? Y en esta semana, la primera de febrero, solamente tengo un sábado y un domingo, o sea, no hay ningún día de uso. Por ende, 4 por 5, 20. Entonces ahí está. 20 días, ¿no es cierto?, por mes, por 12 horas por día. Ahí está. 264 y 240 horas. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, eso tenemos. Paradas programadas. Las paradas programadas, en principio el caso me habla de un conjunto de actividades que se realizan a diario. Si suman los tiempos, 15 más 15, 30 más 15, 45 más 15, 60. Ya hay una hora ahí. Más 15 minutos adicionales, una hora con 15 minutos, o sea, una hora 25 minutos. Perdón, 1.25 horas. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos días se usaban en enero? 22. Entonces,
la primera parada programada, 22 por 1.25, más 3. ¿De dónde sale ese 3? Del PM1, correcto, del PM1, cuya duración se encuentra acá para el mes de enero. 3 horas. ¿Sí? Ahí está, 22 por 1.25 más 3. ¿Y en febrero qué pasó? En febrero ya también son los 20 días por 1.25 más las 5 horas del PM2 que se realizó. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ustedes ya van viendo la variabilidad incluso también en las paradas programadas. ¿Ya? Por ende, tengo el tiempo planificado, que es la diferencia del tiempo utilizado menos las paradas programadas. ¿Ya? En ambos casos. ¿Sí? Tiempo utilizado menos paradas programadas. Entonces, lo que yo en los meses de enero y febrero tenía como expectativa de uso productivo eran 233.5 horas en enero y 210 horas en febrero. Esa era mi expectativa de uso productivo. Pero en ambos meses hubieron paradas no programadas. El total de horas de paradas no programadas que se dieron, ahí las tienen, fueron 35 y 25. Bueno, ahí están sus paradas no programadas. Por ende, ya puedo tener el uptime. El uptime sería tiempo planificado menos las paradas no programadas. En ambos casos. Tiempo planificado menos paradas no programadas. Ahí están las horas del uptime. ¿Correcto? Ahí están entonces todos los tiempos de trabajo calculados para este equipo en ambos meses. Ahora, disponibilidad operacional. La fórmula de la disponibilidad operacional, ustedes ya la conocen, ¿no es cierto? Es uptime sobre tiempo utilizado. Ya, entonces uptime sobre tiempo utilizado. Entonces, vamos a ver. Uptime sobre tiempo utilizado. Acá está. Uptime sobre el tiempo utilizado. Igual. Uptime entre tiempo utilizado. Ya está. Y por ende, la disponibilidad operacional de ambos meses ustedes la tienen ahí. ¿Qué quiere decir? Como es algo del pasado, yo podría decir lo siguiente, que en el mes de enero, este equipo ha estado disponible el 75.19% del tiempo que lo he utilizado. ¿Sí? ¿Disponible para qué? Para trabajo productivo. ¿Sí? Y en el mes de febrero tuvo mayor disponibilidad, miren. ¿Ya? Entonces estuvo disponible el 77.08% del tiempo que lo he ido o que lo he utilizado. ¿Correcto? Productivamente hablando. ¿Ya? Eso es la disponibilidad operacional. Entonces lo que va a quedar para... Muy bien, entonces, ya saben que estamos en esta segunda unidad del curso y estamos ahora analizando variables de los indicadores de mantenimiento, ¿no es cierto? Para la mejora continua de los procesos y todo esto basándonos a estándares internacionales. Ya hemos calculado todos los parámetros que intervienen en la determinación de la disponibilidad operacional, ¿sí? Como uno de los principales indicadores. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar los factores que tienen incidencia sobre el cálculo del tiempo medio entre fallas para planificar la reparación. Es decir, acá ya me está hablando de un nuevo indicador, pero que se van a dar cuenta que se va a relacionar ahora también con la disponibilidad, pero ya no la operacional,
sino más bien la mecánica, ¿ya? Entonces, vamos a repasar un poquito, básicamente, lo que habíamos visto hace un rato respecto a la disponibilidad operacional. El estándar internacional que manejamos es este que nos menciona esta fuente SMRP. La SMRP es una sociedad compuesta por un conjunto bastante importante de empresas con operaciones globales, es decir, a nivel mundial. Entonces ellos han establecido, digamos, buenas prácticas a nivel de lo que es mantenimiento y confiabilidad. Entonces, porque esto es lo que buscan como desempeño de sus activos en sus operaciones, ¿ya? Entonces nos habla de la disponibilidad operacional. Como les dije, ¿no? La disponibilidad es el porcentaje del tiempo que el activo está funcionando efectivamente, o sea, productivamente, en comparación con el tiempo programado para operar, dice, ¿no es cierto? Pero ya sabemos nosotros que esta disponibilidad operacional está en función del tiempo no solo programado para operar, porque eso sería, digamos, el tiempo planificado, y esta definición nos estaría hablando de la disponibilidad mecánica, sino más bien es respecto al tiempo que yo espero utilizar el activo, ¿correcto? Entonces, muchas veces los términos en traducción o tal como se pueden entender en este caso en el idioma inglés, este hecho de operar no es que solamente represente al hecho de la operación misma del equipo, sino es el uso en general del equipo, ¿ya? El tiempo programado que se tiene para utilizar este equipo. Entonces, por ende, dentro de esta disponibilidad operacional, como saben, se están considerando todo lo que son las paradas programadas y no programadas. Entonces, ustedes verán acá la fórmula y dirán, bueno, pero eso está diferente a lo que hemos visto, ¿no? Esto está basado al estándar, pero no es diferente. Las siglas pueden ser diferentes, pero todo es lo mismo. Entonces les muestro esto para que ustedes también tengan en cuenta y ahí esté bien claro. UT, acá me dice tiempo operativo, correcto. Tiempo neto productivo, tiempo operativo del activo, es lo mismo. Uptime, ¿ya? Entonces arriba está el uptime. Ahora me dice TAT, tiempo total disponible, o sea, para nosotros, tiempo calendario, ¿sí? Y después me dice IT. Idle time es el tiempo en stand-by, ¿ya? Este tiempo en stand-by, bueno, le resto acá, pues. Entonces, si ustedes hacen la diferencia entre el tiempo total disponible o tiempo calendario menos el tiempo de stand-by, ¿qué les queda abajo? El tiempo utilizado, ¿correcto? El tiempo utilizado, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, acá sí es importante también entender un poco el uptime, igual hacerle el seguimiento, ¿no? Y me dice nuevamente, TAT, tiempo total disponible, tiempo calendario, menos la suma del, no están viendo, ¿no? Espérense, entonces, MRP me da un benchmarking. Un benchmarking es un valor que se establece como para aspirable, ¿correcto? O sea, si yo debo mirar a un referente, ese es un benchmarking. Entonces, ellos ya como sociedad en general establecen ese benchmarking de 90%, que hace rato les dije, ¿no es cierto? Pero miren, ¿ah? ¿Para quién? Para la disponibilidad operacional, ¿ya? Disponibilidad operacional, ellos dicen que debe ser mayor a 90%. ¿Sí? Ya les estaba hablando de esto.
Uptime. Dice que el uptime es la diferencia del tiempo calendario menos la suma del tiempo de standby más el DT, que es el tiempo de mantenimiento, o es el tiempo que se denomina downtime, tiempo de paradas, ¿ya? Porque acá downtime dice es la suma de lo que son las paradas programadas y las paradas no programadas, ¿ya? Acuérdense de esta fórmula, por favor. Uptime, tiempo disponible menos suma del tiempo en standby más el total de paradas. Voy a ir a pizarra. Ahí puedo ver. El uptime, este verde, el pequeñito, dice que es tiempo calendario menos la suma de quiénes, del standby, de las paradas programadas y las paradas no programadas. ¿Correcto? Toda esta suma, ¿sí? Van a llegar a lo mismo. Van a llegar al hecho de que el uptime, ¿no es cierto?, está en función del tiempo utilizado, del tiempo planificado y del tiempo calendario. Si yo quiero obtener el uptime del tiempo calendario, entonces tendré que quitarle el standby, las paradas programadas y las paradas no programadas. Pero si ya tengo el tiempo utilizado, entonces solamente le quitaré las paradas programadas y las no programadas. Y si ya tengo el planificado, solamente le quitaré las paradas no programadas. ¿Ya? Entonces, llegamos a lo mismo con las fórmulas. ¿Sí? Eso es muy importante, básicamente para tener el resumen de lo que hemos visto hace un momento. ¿Correcto? Y ahora vamos a entrar ya a indicadores más de trabajo. ¿Ya? El hecho de haber calculado la disponibilidad operacional, ¿se acuerdan que les dije? Es un indicador que es un referente que lo va a tomar toda la organización para poder definir el desempeño de los equipos. Bueno, pero también en las áreas internas tengo que trabajar con mis propios indicadores. Y entonces un indicador clave para la gestión del mantenimiento es el tiempo medio entre fallas, o MTBF, por sus siglas en inglés, ¿ya? Middle Time Between Failures, ¿ya? Middle Time Between Failures, ¿sí? Este MTBF, ¿qué cosa nos muestra? Primero les pongo la fórmula ahí para no salir del PPT. Dice es la suma del tiempo total de operación. Y esto lo divido entre el número de fallas. Ya, perfecto. Vamos a entender entonces esto en pizarra. A ver, ¿qué pasa? Yo tengo un equipo, ¿sí?, que ha estado trabajando, ¿ya? Empezó a trabajar en este momento, trabajó hasta cierta cantidad de horas y ocurrió lo inesperado, una falla, ¿sí? Bueno, y tuve que reparar esa falla, entonces así que el equipo volvió a empezar a trabajar y volvió a fallar. Y tuve que reparar nuevamente. Trabajaba, pasó menos tiempo y volvió a fallar. Y así, esa es la coyuntura que se da en un equipo, ¿ya? Bueno, finalmente lo reparé y se cerró el periodo, felizmente ya sin fallas, ¿ya? Entonces, todos estos tiempos que ustedes están viendo de color verde son tiempos operativos de la máquina, ¿ya? Son tiempos operativos. A estos tiempos se les ponen siglas. Por ejemplo, este primer tiempo se le llama TTF, tiempo para la falla, porque es un tiempo que la máquina trabajó hasta que ocurra la primera falla.
Después, a este otro tiempo se le llama como TBF. Yo le voy a poner TBF1. ¿Por qué TBF? Tiempo entre fallas. Porque es un tiempo que pasó entre la ocurrencia de la primera falla y la segunda falla. Luego ese otro tiempo es TBF2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasó este tiempo luego de la ocurrencia de la segunda falla para la ocurrencia de la tercera falla. Y este otro tiempo, como no pasó nada, le voy a llamar TFO, tiempo final operativo. ¿Ya? Más allá de las siglas que se están poniendo, todos los tiempos que están viendo en color verde son tiempos operativos de trabajo. Operativos. ¿Ya? Por eso que en el PPT me mencionaba, ¿no? La suma de los tiempos de operación, ¿no? Tiempo total de operación. O sea, la suma de todos los tiempos de operación, de los tiempos operativos. ¿Correcto? ¿Ya? Y sobre el número de fallas. Entonces, vuelvo a pizarra y ustedes verán que si yo sumo, ¿sí? Voy a poner ese MTBF por ahí. Entonces, ustedes verán que si yo sumo todos esos tiempos operativos, o sea, el TTF más el TBF1 más el TBF2 más ese TFO, todos esos representan un tiempo total operativo. Y para saber el MTBF como tal, tendría que dividir entre el número de fallas. ¿Sí? Que acá en este esquema son 3, pues, ¿no? ¿Ya? Eso es el MTBF matemáticamente hablando. ¿Cómo se interpreta ahora? Ustedes se estarán dando cuenta acá que este tiempo, al ser un tiempo promedio, me está dando un indicador de cada cuánto tiempo en promedio ocurre una falla. Eso me va a dar el tiempo medio entre fallas. Por ejemplo, si tuviera un equipo que tiene 1000 horas de MTBF, yo diría, este equipo falla en promedio cada 1000 horas. Eso es el tiempo medio entre fallas. Es un parámetro que me indica el tiempo promedio durante o hasta el cual se presenta una falla en un determinado equipo. ¿Ya? Eso es el MTBF. Entonces hay que comprenderlo de esa manera. Mientras este MTBF sea mayor, es mejor. ¿Por qué? Porque se alarga el tiempo promedio entre fallas. Porque si es corto, quiere decir que el equipo presenta muchas fallas y lo hace poco confiable. ¿Ya? Eso es el MTBF entonces. Ahora vamos a ver a su primo, al MTTR o tiempo medio para reparar. Este tiempo medio para reparar, ya también su fórmula me dice suma de TRs, tiempo total de reparación, sobre el número de fallas. Comparten el número de fallas. Entonces, vamos a pizarra. ¿Qué cosas serán esos TRs? Bueno, vamos a entender esos TRs en este mismo esquema, ¿ya? Si los tiempos que están en verde son operativos, entonces ahora voy a poner en rojo aquellos tiempos que son inoperativos. Y es cuando ocurre una falla. Entonces ocurre una falla y tengo que reparar la falla en ese tiempo. Ocurre la segunda falla y tengo que reparar esa falla en ese tiempo. Ocurre la tercera falla y tengo que
reparar esa falla en ese tiempo. A esos tiempos que están en color rojo les voy a llamar tiempo de reparación. En el primer caso le voy a llamar tiempo de reparación. Espérense, no puedo mover esto. Estoy moviendo de todo menos lo que quiero mover. Y ahora sí. Tiempo de reparación 1. Entonces, para la siguiente falla será el tiempo de reparación 2. Ahí está, tiempo de reparación 2. Y para la tercera falla será pues el tiempo de reparación 3. Voy a tener tantos tiempos de reparación como fallas tenga. Ahí está. ¿Sí? Entonces la fórmula de este MTTR, ¿cómo sería? Según lo que hemos visto en el PPT. Tendrá que ser la suma de los tiempos de reparación, o sea, TR1 más TR2 más TR3, y dividido todo esto entre ¿qué cosa? Entre el número de fallas. Número de fallas. ¿Ya? Ahí está. Eso es matemáticamente. Pero habría que entender ahora qué cosa representa ese tiempo promedio para reparar. Middle time to repair. ¿Ya? Middle time to repair. Entonces, este tiempo medio para reparar representa el tiempo que me tomo en promedio para reparar fallas en un equipo. Por ejemplo, si un equipo tuviera 10 horas de MTTR, yo diría, este equipo se repara en promedio en 10 horas. Si hay una falla que ha ocurrido, yo diría, bueno, es probable que en 10 horas en promedio se pueda reparar, porque tiene un MTTR de 10 horas la máquina. Entonces, miren, para lo que me sirve incluso, ¿no? Esos son los dos indicadores, entonces, que están relacionados con las fallas. Netamente fallas, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de fallas, acuérdense que según este esquema, estoy acá en el ámbito de las paradas no programadas, ¿sí? Solo en el ámbito de las paradas no programadas. Eso quiere decir que hay alguna relación con la disponibilidad mecánica. Entonces vamos a ver la disponibilidad mecánica. ¿Ya? A ver, tengo preguntas por grabar. Ya. Entonces, ahora, como les había dicho, ¿no? Tanto el MTBF como el MTTR están relacionados acá, en las paradas no programadas. Y como yo sé que las paradas no programadas tienen relación con la disponibilidad mecánica, entonces vamos a ver cómo se relacionan con la disponibilidad mecánica. ¿Ya? Voy a ver en el PPT, y acá puedo ver la disponibilidad mecánica. ¿Y qué me dice? Dice que es el nivel esperado de disponibilidad debido al comportamiento del mantenimiento correctivo únicamente. Es el nivel esperado de disponibilidad debido al comportamiento del mantenimiento correctivo únicamente. ¿Correcto? Estamos en el ámbito de paradas no programadas. Y miren esta fórmula. Muy aparte de saber que la disponibilidad mecánica es igual al uptime entre el tiempo planificado, también sé que la disponibilidad mecánica es igual al MTBF entre el MTBF más el MTTR. ¿Ya? MTBF entre MTBF más el MTTR. Eso me va a dar la disponibilidad mecánica. Y si la quiero calcular con el uptime y el tiempo planificado, ¿me va a dar lo mismo? Sí, te tiene que dar lo mismo, porque si no lo que has hecho ha sido calcular mal o el MTBF y el MTTR
o has calculado mal tus tiempos de trabajo. Entonces, vamos a ver en pizarra. Y eso quiero que me entiendan bien, por favor. Miren, si ustedes se dan cuenta en este esquema, ¿ya? Voy a trazar una nueva línea, ¿ya? Una línea azul, que es todo esto que estoy poniendo acá, ¿ya? ¿Qué representaría toda esa línea azul? Esta línea azul sería, para mí, si los tiempos verdes son tiempos operativos y los tiempos rojos son tiempos de reparación, o sea, tiempos inoperativos, finalmente todos son tiempos utilizados, ¿correcto? Pero son tiempos utilizados que están fuera de las paradas programadas, porque yo no estoy considerando ahí ninguna parada programada, solo estoy viendo las fallas, paradas por falla. Entonces, ¿qué sería ese azul? Ese azul para nosotros representaría simplemente el tiempo planificado. Entonces, esa disponibilidad mecánica que yo sé que es el tiempo planificado, ¿no es cierto? Perdón, que es el tiempo neto entre el tiempo planificado, ahora yo podría decir, bueno, entonces si el azul es el tiempo planificado, entonces, pregunta para ustedes, la suma de los verdes, la suma de estos verdes, ¿qué tiempo representaría? Y la suma de los rojos, ¿qué tiempo representaría? A ver, respóndame por favor. ¿Qué representaría la suma de los verdes, según nuestros tiempos de trabajo? Si el azul es el tiempo planificado, la suma de los verdes, que era total de tiempo operativo, ¿cuál de nuestros tiempos sería? Y la suma de los rojos, que era tiempo total de reparación, ¿cuál sería? Miguel, no es tiempo utilizado, porque acuérdate que estamos fuera del ámbito de las paradas programadas, ¿sí? A ver, ¿qué me dice Iván? Paradas no programadas sería igual a total de reparación. Bien. Diego Oroya me dice, verde es el uptime, rojo parada no programada. Perfecto. Ahora Miguel, ya has corregido, verde uptime. Muy bien. Así es, el verde es el uptime, ¿correcto? El verde es el uptime, ¿ya? Y rojo son las paradas no programadas. Ahí está el uptime y paradas no programadas. ¿Sí? Ahora, me dice que acá voy a demorar un poquito escribiendo, ¿ya? Pero me van a seguir, por favor. Vamos a poner en azul. Me dice que la disponibilidad mecánica es igual ¿a qué cosa? Me dice que es igual al MTBF, ¿ya? Entre el MTBF más el MTTR. Eso es lo que me dice, ¿no es cierto? La fórmula que hemos visto en el PPT. Ahí está. ¿Ya? Ahora, el MTBF, yo quiero simbolizarlo ahora respecto a los tiempos que tenemos acá. Acá hice algo mal. Estas paradas no programadas las tengo que poner en rojo, pues. Yo quiero simbolizar o representar el MTBF en función de mis tiempos, ¿ya? En función del azul, del verde y del rojo. Entonces, el MTBF, ¿cómo lo podría representar? Miren, el MTBF sería igual a ¿qué cosa? Sería igual, como dice, suma de los tiempos operativos, suma de los verdes, que ustedes me han dicho que es uptime. Entonces sería uptime. El uptime
entre el número de fallas. Bueno, el número de fallas no lo puedo representar en función de los tiempos. ¿Ya? Vamos a poner nada más número de fallas. Ahora sí. ¿Y el MTTR cómo sería? Vamos a ver el MTTR también. Vamos a colocar bien esto nada más. Y ya está. El MTTR, ¿qué sería? El MTTR, caray, acá demoro un poco me confundo con la herramienta. Quiero usar puro texto, ya. El MTTR, ¿cómo sería? Me dicen, MTTR, perfecto, es la suma de todos los tiempos inoperativos, o sea, es paradas no programadas. Ah, correcto. Entonces, paradas no programadas. Ya. Y, como me dice Miguel, entre el número de fallas. ¿Sí? Entre el número de fallas. ¿Ya está? Entonces vamos a reemplazar esa fórmula acá en la fórmula de la disponibilidad operacional. ¿Ya? Vamos a reemplazar cómo están el MTBF y cómo están el MTTR. ¿Y qué nos va a quedar al final? ¿Ya? Vamos a ver. Y ustedes mismos ya pueden ir reemplazando, ¿ya? Entonces, uptime me dice, a ver, perdón, el MTBF me dice, es el uptime. Entonces, uptime, ¿sí? Y entre el número de fallas. Ya, y vamos a ponerle acá su divisor. Ahí está el MTBF. Y abajo me dice también hay un uptime. O también hay un MTBF, perdón. Entonces, uptime sobre número de fallas. Ya está, fallas. Perfecto. Y dice que le tengo que sumar el MTTR. Y sabemos que el MTTR son las paradas no programadas, ¿no es cierto? Paradas no programadas entre el número de fallas, ¿no es cierto? Ya está, perfecto. Vamos a aumentar nada más acá la línea. Ya está. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver esta fórmula. Ya vamos a hacer lo siguiente. Ya está. Ahí para que se vea todo uniforme, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué cosa puedo eliminar ahora? Vamos a hacer un poco de matemática. Así como ustedes eliminan prácticas, acá vamos a eliminar número de fallas. ¿Ya? Número de fallas se va. ¿Y qué cosa me queda entonces? Me queda arriba uptime y abajo me queda uptime más paradas no programadas. ¿Ya? Vamos a poner, espérense, me equivoqué de color. Ya está, ahora sí. Entonces, me queda, como dije, uptime entre el uptime más las paradas no programadas. Ahorita voy a arreglar. Entonces, ahí ustedes pueden ver uptime más o sobre uptime más paradas programadas. ¿No es cierto? Ahora, si me voy a la pizarra anterior, la suma de uptime más paradas no programadas, ¿qué cosa representan? A ver, respóndanme ustedes. ¿Qué representa la suma
del uptime más las paradas no programadas. Tiempo planificado. Perfecto, muy bien Miguel, Diego, Oroya. Listo. Entonces, disponibilidad mecánica, ahora se dan cuenta que es el uptime sobre el tiempo planificado. ¿Ya? Ahí está entonces, uptime sobre tiempo planificado. ¿Ya? Entonces se darán cuenta pues que independientemente de cómo lo calcule, debería darme el mismo resultado, porque en realidad todo está referido a una sola evaluación. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa está representando la disponibilidad mecánica? Bueno, ya lo habíamos hablado, pero ahora, más claramente, la disponibilidad mecánica está solamente relacionada con las paradas no programadas. Está relacionada solamente con las fallas. Y por ende, entonces está midiendo la proporción de tiempo productivo, ¿no es cierto?, que puede tener un equipo o que ha tenido un equipo respecto al tiempo que yo esperaba que fuera productivo. Yo esperaba que mi equipo tuviera 100 horas productivas, pero solamente tuvo 80 entre 100, 80% de disponibilidad mecánica. Y las 20 horas restantes, paradas no programadas. Ese es el impacto entonces que se tiene sobre la disponibilidad mecánica. ¿Ya? Entonces ya saben, es la proporción de tiempo productivo respecto al tiempo que yo esperaba que fuera productivo. ¿Qué cosa me afecta? Las paradas no programadas. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna va a leer el caso? ¿Ya? A ver, espérenme un ratito. Muy bien, vamos a leer entonces el caso. Dice, historial de fallas. Uno de los cargadores frontales de cierta empresa inició el año 2019 con un orómetro de 2.800 horas. O sea, ese año 2019 empieza trabajando con 2.800 horas de orómetro. Finalizando el año con un orómetro de 5.800 horas. Dicho equipo presentó 13 fallas en total, distribuidas en sus 5 sistemas principales según se muestra en la siguiente tabla. Ahí está, motor, transmisión, eléctrico y electrónico, hidráulico, chasis. Y en esta tabla lo que me está dando es el orómetro en el que se presentó la falla o las fallas en cada uno de los sistemas. ¿Ya? Luego me dice, asimismo, se tiene registro de los tiempos de reparación de cada uno de los eventos de falla. Todos estos tiempos son lo que duró la reparación de las fallas estas que ocurrieron arriba. ¿Y qué les dice? Ahora ustedes son jefes de mantenimiento y deben entregar un informe del año 2019 con MTBF por sistema, o sea, el MTBF que me deja el motor, la transmisión, el eléctrico y electrónico y así. MTTR por sistema, también el MTTR por sistema. MTBF del cargador frontal, ya como máquina en su totalidad. MTTR del cargador, igual como máquina completa. Y disponibilidad mecánica o inherente, acá va a caber más la mecánica porque estoy hablando netamente de fallas, ¿no es cierto?, del cargador frontal. Ese es el caso. ¿Ya? Ha trabajado 3.000 horas. ¿Ya? Entonces, obviamente todos los sistemas de la máquina han tenido que trabajar 3.000 horas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ello, ¿qué vemos en el uptime? Las 3.000 horas para todos los sistemas. Ahora empezamos a contabilizar fallas, ¿sí? Para cada uno de los sistemas. Y
nosotros vemos pues la información, ¿no? del caso. ¿Qué me dice, no? Para el motor, una falla a las 3100 horas. Para la transmisión, 5 fallas. Para el eléctrico y electrónico, 3 fallas. Hidráulico 2, chasis 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que he contabilizado acá. Una falla motor, 5 transmisión, 3 eléctrico y electrónico, 2 hidráulico, 2 chasis. ¿Correcto? Entonces, si yo divido el uptime entre el número de fallas, voy a obtener el MTBF. Entonces, ahí está el MTBF de cada sistema. Ahí ustedes pueden ver que el sistema, por ejemplo, que más confianza me puede dar es el motor, ¿no es cierto? Porque es el que menos fallas ha tenido y además que me refleja un tiempo promedio entre fallas que es el mayor, ¿no es cierto? Entonces para mí es el más confiable. El mayor MTBF es el que me va a hacer confiar más en un sistema. ¿Cuál es el sistema que me da mayor desconfianza? Bueno, la transmisión. ¿Por qué? Porque ha acumulado mayor número de fallas, ¿sí? Pero además porque su MTBF es bajo en comparación a los demás sistemas, ¿sí? Entonces, eso es importante entender, ¿correcto? ¿Cómo doy la lectura? Por ejemplo, el motor en promedio falla cada 3000 horas, mientras que la transmisión en promedio falla cada 600 horas, ¿sí? O sea, me tengo que preocupar por la transmisión porque obviamente falla en muy pocas horas, ¿no? ¿Ya? Luego tengo la tablita ya no de los tiempos de falla, sino más bien el tiempo de reparación. Y ahí está, pues, una falla en el motor, 5 fallas en la transmisión, 3 fallas en el eléctrico y electrónico, 2 fallas en el hidráulico y en el chasis. ¿Ya? ¿Qué debería hacer? Debería acumular el tiempo total de reparación. ¿Sí? Ahí está, entonces en el motor he acumulado 2.5 horas. En la transmisión 13 horas 25. 13.5 en el eléctrico y electrónico. 8.5 en el hidráulico. 18 horas en el chasis. ¿Sí? Fuerte, ¿no? Y el número de fallas no cambia. El número de fallas es el que tenemos registrado. 1, 5, 3, 2, 2, ¿no? Entonces, si yo divido el tiempo total de reparación entre el número de fallas, pues lo que voy a tener es el MTTR. Y acá, mientras menos, es mejor. Porque lo que me está diciendo es, en promedio, en cuántas horas reparas el motor, por ejemplo. En 2.5 horas en promedio. En promedio, ¿en cuántas horas reparas el chasis? En promedio, en 9 horas, ¿no? En promedio, ¿en cuántas horas reparas el eléctrico y electrónico? 4.5 horas. Ese es el MTTR, ¿sí? La fórmula, ahí la pueden ver, es el tiempo total entre el número de fallas. Tiempo total para reparar, ¿ya? Ahí está. Entonces, el MTBF y el MTTR se miden de manera distinta. En el MTBF yo espero que sea el mayor posible. En el MTTR yo espero que sea el menor posible. ¿Correcto? Esa es la lectura que hay que tenerlo bien en cuenta. Todo esto lo paso al nivel de la máquina entonces. Y a nivel de la máquina, básicamente lo que tengo que hacer es acumular todo lo que corresponde a la cantidad de fallas que han habido. En primer lugar, el MTBF. El MTBF está dado por el uptime. El uptime de la máquina como tal ha sido 3000 horas y así ha sido el de sus sistemas. Entonces, entre las fallas de los 5 sistemas, yo he presentado en total 13 fallas, ¿correcto?
Acá pueden ver en la parte inferior donde está mi cursor, ¿sí? Que se está dando la suma, ¿ya? Y pueden hacer la suma simple también, pero para que vean de dónde ha salido, ¿no? O sea, es la suma de, de todo ese conjunto de fallas, ¿ya? Son 13 fallas. Entonces, el MTBF de la máquina sería el uptime para la máquina entre el número de fallas. Y me da 230.77 horas de MTBF. O sea, claro, ahora ya estoy viendo a la máquina a nivel integral, ¿no? Y entonces digo, ¿y esta máquina en promedio cada cuántas horas falla? Falla entonces cada 230.77 horas en promedio. Todas sus fallas, independientemente de los sistemas. Ahí ya no discrimino por sistema. Estoy hablando de toda la máquina a nivel general. ¿Ya? De ahí en el MTTR, ¿qué cosa tengo? En el MTTR también tengo que considerar ya el total de los sistemas, ¿no? Entonces el tiempo total de reparación, acá está, de todos los sistemas. Si quiero puedo hacer la suma de todos los tiempos ya de cada una de las 13 fallas. Perfecto, se puede hacer, no hay ningún problema. Igual me va a salir que el tiempo total de reparación ha sido de 55.75 horas. Y como hay 13 fallas, igual, ¿no es cierto? 13 fallas, eso no cambia. Entonces, si yo divido el tiempo total de reparación entre el número de fallas, entonces voy a tener el MTTR, ¿ya? Y me da un MTTR de 4.29 horas. O sea, en promedio, ¿en cuántas horas creen que puedo reparar la máquina? En 4.29 horas en promedio, ¿ya? Eso es lo que me está diciendo el MTTR, ¿correcto? Entonces yo podría calcular la disponibilidad mecánica. La disponibilidad mecánica básicamente es el MTBF, M4, MTBF, entre MTBF, M4, más M7, que sería el MTTR, ¿ya? Y me sale una disponibilidad de 98.18%. O sea, la máquina como tal ha estado disponible, ¿no es cierto?, para uso productivo, ¿no es cierto?, el 98.18% del tiempo que yo esperaba que fuera productivo. ¿Sí? Es un valor que está bien, o sea, no es un mal valor, ¿no? Independientemente de la cantidad de fallas y de los tiempos de reparación que se han dado. ¿Sí? Eso es entonces, ¿ya? 98.18% de tiempo de uso productivo respecto a lo que esperaba que fuese uso productivo. Se repara en promedio en 4.29 horas. Pero ¿qué pasa cuando ocurre una falla de chasis? Ese dato, ¿cómo cambia? ¿No? ¿Por qué en el chasis es 9 horas de MTTR? Entonces, ¿cómo me afecta el MTTR de la máquina? ¿Cómo me afecta ese 4.29 horas? Bueno, es un tiempo promedio, ¿sí? Entonces, así como tengo MTTRs por debajo de 4.29, también tengo MTTR por encima de ese 4.29, ¿sí? Pero ¿qué es lo que más se da? Que tengo más MTTRs por debajo del 4.29. Entonces, esto pues lo que va a reflejar es que la máquina justamente tenga mayor expectativa de reparación en menos tiempo que en más tiempo, ¿correcto?
Solamente en casos específicos, yo sé que podría esperar que se reparen más tiempo. Y para eso me sirve el poder observar los sistemas, poder ver cómo es que los sistemas están cambiando, ¿no? O sea, se pueden mantener de manera igual, ¿no? O sea, si yo quiero llegar, por ejemplo, al MTTR de 4.29 horas en chasis, ¿qué tendría que hacer? De repente poner mayor cantidad de personas a la reparación o ver de repente que el proceso de adquisición de repuestos pueda ser mejor gestionado para que así pueda tener los repuestos más accesiblemente y no estar condicionando esa reparación, ¿no es cierto? Que no se me alargue esa reparación a falta de los repuestos. Entonces hay distintas cosas acá que yo puedo apreciar y es cuestión de ir entendiendo nada más en función de la relación de estos indicadores. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta.